historia. Cuando el origen de una tradición no se mide en años, se mide en siglos. Cuando las raíces arraigan en el corazón de un pueblo desde tiempos inmemoriales. Cuando existe un lugar donde bailan juntos la lluvia y el sol para madurar un sueño. Cuando el carácter de sus gentes tiene el secreto para convertir el sueño en alma de un pueblo. Cuando se unen tierra, manos y tiempo, se crea algo mágico, la esencia de una tierra. Ribeiro, el alma de un pueblo, esencia galega. Y con esa esencia galega de Ribeiro, le damos bienvenida al fin de semana, viernes. Estamos repartidos por múltiples puntos para los que sois fieles ya a nuestras catas de Xantac, el Salón de Turismo y Gastronomía de Ourense. Agradeceros que volváis con nosotros. Hemos estado en Ribeira Sacra, hemos estado en Valdeobras y hoy nos vamos al Ribeiro. Hoy estamos gente de Edimburgo, de Santa Rosa de Cabal en Colombia, Madrid, Alicante, Asturias, Lugo, y después de múltiples partes de Galicia. Un recuerdo muy especial a los que después seguramente bajaréis a la playa, si es que no estáis incluso directamente a la playa. Los que nos veis desde Puerto do Son, desde Santiago, Ferrol, desde Miño, desde Villa García, desde Vigo, desde Castrelo do Miño, desde Noia. Somos muchos y muy variados. Y variados son también los vinos que hemos comprado para disfrutar de esta tarde con el Ribeiro. Hay gente que va a estar catando Alberte, hay gente que estará catando Renacido, hay gente que estará catando Paraguas, Fai Sol de Carallo, Coto de Ibedo, Viñameín, Ramón do Casar. De Cerme estará el Cerme Penavicada, el Cerme do Souto, el Cerme Garavito, estará también Casal de Armán, el Sameirás, Pere Perdiz, y después una pequeña pincelada que daré ahí al final en deferencia a que se ha comprado esa botella de vino y explicar un poquito el por qué está ahí. Recordaros también que valoramos o no con acento propio desde Xantac y desde Vinister Rae, y que nos vamos sin duda a disfrutar de la viticultura del granito. Nos vamos al sur de Galicia, a la parte noroccidental de Ourense. Para situarnos estaríamos como a 45 kilómetros del Atlántico. Estaríamos pegaditos al mar si lo vemos de esta manera. Una tierra donde además afloran aguas termales, está abrazado por múltiples conceptos de riqueza y sin duda intentaremos disfrutar un poco. Traeremos también un jueguecito después por aquí, bueno, a modo de test para participar. Recordar a los que no estuvisteis que cada uno tenemos un vino que estamos catando. Yo os ofreceré pinceladas porque afortunadamente son vinos que ya he catado, tengo mis notas y yo después aquí tengo 2, 3 para catar. Vamos a dar pinceladas generales y después nos vamos a centrar también en los de cada uno. Cuando hablamos de Ribeiro, sin duda hablamos de historia y hablamos de su esplendor, que podríamos centrar entre el siglo XV y el siglo XVII, pero podríamos echar la vista muy atrás y llegaríamos hasta el siglo I a.C., hablaríamos del Imperio Romano y de esas plantas mediterráneas que luego, con las vides locales que había en la zona,
fueron las que llegaron hasta las actuales que tenemos como autóctonas, ¿no? Digamos que en el siglo II, en el Ribeiro ya se podría hablar del complejo varietal más o menos ajustado a lo que tenemos ahora en la realidad. Sufrió un gran retroceso cuando las invasiones germánicas y después empezó un gran resurgir durante la Edad Media. Pilares fundamentales fueron los centros eclesiásticos. Vamos a hacer como el otro día, porque lo mejor es hablar con vino, de manera que cada uno ya nos sirvamos el vino en la copa, nos vamos a fijar en ya cuando lo sirvamos en el sonido, un poco en el color, porque después formará parte de ese juego, de ese test en el que entraremos, ¿no? Nos servimos el vino, le damos un traguito, refrescamos un poco, montamos la tapa porque hace tanto calor que esto se queda chichurrío en nada, ¿no? Bueno, yo te hablaré después del vino que voy a compartir con vosotros, pero en principio es para ir alegrándonos la fiesta. No sé si observaréis que el mío es con cierta intensidad de color, pero he buscado una añada madura, un 2016, porque me sigue resultando de lo más disfrutón este vino con este añado. Y vosotros tenéis que ver el vuestro, si es más clarito, más pajizo, más verdoso, que os está hablando de frescura, de jovialidad, o si ya va entrando en estos matices un poquito más doraditos, que nos está hablando o de una elaboración especial o de cierta madurez del vino. Vamos a preparar la tapa y después retomamos. Yo tengo una aquí ya preparada, que os hablaba pan, sobre todo por la zona de Lugo, en la zona de Orense, muy buen pan, es más fácil encontrarlo. Yo ya lo he tostado y le he puesto, en este caso le he puesto un poquito de aceite, también de oliveiras gallegas, y después le he puesto un lacón braseado, unos tomates cherry. Os dije canónigos, pero bueno, yo como me he hecho aquí un mini huerto urbano, he cogido una lechuguita hoy y le he puesto la lechuga. Y después le he puesto la mayonesa a la antigua, que es lo más complicado de la tapa. Y ahora lo vamos a hacer. Lo que sí también me he preparado, porque claro, yo os pido fotos después cuando acabéis, y me están mandando fotos. Después haremos un montaje con todas, cuando acabemos con todas las denominaciones, y lo compartiremos para que lo veáis. Y yo veo por ahí que muchos a lo mejor no se hacen la tapa, evidentemente porque no les apetece, o porque ya tienen otras sugerencias, o porque la tarde después se alarga y ya tienen otros planes, ¿no? Entonces yo hoy, aparte de la tapa que vamos a montar ahora, me he hecho una tabla de tomates, de tipos de tomates y tipos de quesos, es decir, umami puro y duro, glutamato de manera natural, que tanto resalta en el tomate maduro y en los quesos curados. Después solo sería echarle un poquito de sal y un buen aceite y listo. Y entonces nos montamos la tapa aquí. Ya tengo el pan tostado, vosotros lo podéis tostar también. A la otra le había echado aceite, pero en este caso a esta también le voy a echar tomate negro, porque rallé, que así después me queda mucho más jugosilla, porque es que con este calor se deshidrata toda la carrera. Que nos falte un poquito de oro líquido. Le ponemos el lacón braseado. Tampoco me complico mucho. Le ponemos la lechuguita. Está más triste ya la pobre desde que está aquí. Tenía que estar un poquito más hidratada. Le ponemos los cherry. En este caso los cogí surtiditos. Y después lo más complicado. La mayonesa a la antigua. Es decir, cogemos un poquito de mostaza a la antigua, un poquito de mayonesa a la moderna,
removemos y ya tenemos la mayonesa a la antigua. Bueno, yo sé que lo tomáis de vacío, pero yo es que esto se lo vi a un gran cocinero. Cuando me hablaba de la mayonesa a la antigua, digo, anda, qué buena está, ¿y cómo se hace? Y decía, tanta nada para morir en la orilla. Ahí va. Bueno. Y ya tenemos ahí la capita preparada. Sacamos todo del medio y continuamos. Yo me he puesto la botellita al principio aquí para que me mantenga la temperatura, porque esto se caldea enseguida. Y nos vamos entonces. Nos habíamos quedado en esa parte de la Edad Media, cuando es un gran resurgir de la zona del Ribeiro, y en especial colaboración por parte de los centros eclesiásticos gallegos que se iban asentando en el Ribeiro, estableciendo granjas y prioratos. De hecho, a más de uno les sonará el priorato de Rozamonde, que incluso hubo cierto problemilla cuando se le puso ese nombre a la bodega por parte de los de la DOP Priorat, pero el priorato al final es un concepto que no deja de ser una zona en concreto, sino que era el concepto de granjas y así estaba representado en el Ribeiro, ¿no? Que eran esos prioratos para abastecerse el clero. Hay constancia ya cuando con Bermudo II, en el año 985, de que a la diócesis de Bermudo había cedido a la diócesis de Santiago 30 colonos para trabajar la granja de vide que estaba situada en Castrela de Miño. Y de esos 30 colonos, 5 eran viticultores, es decir, que ya nos retrotraemos muchísimo en la historia, ya en la constancia de cómo se trabajaba tal cual el mundo del vino, ¿no? Es en realidad después en 1594, cuando ya se establece la ordenanza municipal de Rivadavia, donde ya se contemplaba las zonas de cultivo, donde se contemplaba las zonas de producción y se contemplaba incluso también la forma de comercialización de ese vino, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII se establece un buen comercio del vino del Ribeiro. Después vienen las complicadas plagas a finales del siglo XIX que daña a todo el mundo en general, y es a partir de ya después de 1932 que tiramos con el Estatuto del Vino, 1956 cuando se constituye el Consejo Regulador, y en 1957 cuando sale el primer reglamento del Consejo Regulador del Ribeiro, ¿no? Pero no cabe duda que los ribeiros son vinos viejos en historia. Ya durante el siglo I decía que el filósofo Estrabón escribía que había vinos en el norte de la península que los bebía en raras ocasiones, sobre todo cuando había fiestas y eventos especiales con los parientes. Anda, que si vuelve ahora a la vida el Estrabón y ve que ahora se bebe incluso para llorar las penas y no solo en ocasiones muy especiales, ¿no? Hay constancia también a través de los yacimientos castresos, pues recipientes binarios que fueron apareciendo, que reflejaban el origen mediterráneo de la vid y la aparición también de ánforas, de decoraciones en las construcciones, de los lagares que también están representados. El Ribeiro es una tierra también donde abundaban mucho los castelos, una tierra donde hay presencia de grandes fortalezas. Y hay documentos ya también de 922 donde se constataban la existencia del viñedo. Del Ribeiro se dice que es el primer vino que viajó a América, y de hecho hay un documento que transcribe el juicio de Bobadillo a Cristóbal Colón, que se conserva en el Archivo Nacional de Simancas, donde hace constar que un cura gallego llevó 2 pipotes a la española, y era el vino del Ribeiro, ¿no? Así que, aparte de ese afloramiento de aguas termales, sin duda este vino fue abriendo caminos
y es uno de los conceptos que también nos apetece que os quedéis, pues es o Camiño do Viño, que es una marca que al final le ha sido concedida y registrada a Ribeiro por muchos términos en general y por muchas cosas en especial. Es decir, realmente hablábamos ahora de ese primer vino que viajó a América, hablamos también de ese vino que estaba saliendo continuamente para Santiago, a abastecer, de ese vino que se acercaba también a la zona de Rías Baixas, a la zona de Vigo, todo por ahí. Era un vino viajero sin duda, y era un vino que se hacía acompañar muchísimo de los arrieros, que eran los que llevaban también ese vino a Santiago, y así está descrito un camino que yo creo que también, espero que no en mucho tiempo, se ha considerado también una parte de esos caminos a Santiago, ¿no? O Camiño do Viño, dentro do Ribeiro, a través dos arrieros. Yo no tengo aquí Tostado de Ribeiro, pero sin duda no puedo dejar de citarlo, porque es una joya enológica donde las haya, ¿no? Y es un maridaje sublime el que se puede hacer con el Tostado de Ribeiro. Es un vino naturalmente dulce, obtenido por pacificación bajo cubierta. Tiene que estar mínimo 3 meses pacificando la uva. Tiene que después, los rendimientos no pueden ser superiores a 40 litros por cada 100 kilos de uvas. Tiene que tener una maduración superior a 6 meses en barrica de roble o de cerezo, y después tiene que tener también un redondeo y una asfixia elemental ahí en la botella, que tiene que ser también superior a 3 meses, es decir, una joya. Las producciones y los rendimientos ya también son mínimos. Se puede elaborar con varias castas de Ribeiro, pero sin duda una de las reinonas expresándose es la Treixadura, ¿no? Que mantiene ese equilibrio, esa frescura. Es un vino dulce, pero fresco, que invita. Que en su momento era posesión de hidalgos, regalo para alguna parturienta, es decir, cositas únicas. Ahora alguna bodega se va animando un poquito más a producir, pero bueno, digamos que estos son caprichos, ¿no? Son caros, no se puede hablar de precios caros en el vino, se puede hablar de relación calidad-precio y después del coste de producción y esas cosas, ¿no? Entonces es un vino que es el valor, lo que cada uno esté dispuesto a pagar por ellos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, forma parte de esos grandes grupos de vinos nobles del mundo, junto a los Tocays, a los Sauternes, los Pasitos, que es un lujo contar en el Ribeiro con el Tostado de Ribeiro. Si tenéis ocasión, acaba de salir la revista La Cena Roja, que saca ahí un especial sobre los vinos dulces gallegos, y de una manera muy especial sobre el Tostado de Ribeiro, ¿no? Bueno, vamos a ir ahondando en lo profundo. Si hay algo que condiciona la viticultura en el Ribeiro, son los ríos, y los ríos llevan al mar. Destacando el río, sin duda, el río Miño, destacando el Avia, que baja al encuentro del Miño, y destacando también el Arnoia. Pero no nos podemos olvidar también del Barbantillo. Por un lado nos vendría el Miño, camino desde Ourense. Hay una zona muy amplia con el embalse de Castrelo do Miño, donde hay una gran concentración de bodegas tanto de un lado como del otro. La parte del Avia, que cogeríamos esa parte de Obolar, de Leiro, bajaríamos por Real, el encuentro de Arnoia y pasando también por el balneario, y después iríamos ya sobre el Miño otra vez, Carballeda de Avia, Ribadavia, Miño, ya camino de la desembocadura en La Guardia y con el vecino Portugal, ¿no? Hay algo muy particular que son también los suelos y que condicionan la viticultura. Sin duda es viticultura de granito y de esquistos. Estos días que veíamos así a grandes rasgos coloraciones, estaríamos más o menos por ahí en el Ribeiro, que vemos rosa y verde
verde hierba, verde intenso. Es decir, estaríamos en una zona granítica y con una zona también muy marcada de esquistos. Ese granito muchas veces en forma de granito descompuesto, de sábrego, pero después en otras zonas muy marcado. De hecho, hay uno de los vinos que tenemos hoy, Viña Meín, que si algo la representa Viña Meín, es tremendo peneo, tremenda piedra de granito adosada allí a la bodega, ¿no? Pero también ese granito lo podemos encontrar descompuesto en forma de sábrego, con profundidad media de suelo, hablamos de 70, 100 centímetros más o menos, y eso nos aporta vinos armoniosos, vinos aromáticos, vinos francos y vinos limpios en su expresión, ¿no? Generalmente incluso granitos de 2 micas. Pero hay suelos también arenosos que nos aportan esa parte más suave, de menos alcohol, esa característica un poco más brillante. Y después también hay suelos arcillosos, ¿no? Que nos aportan esa parte de volumen, de tanicidad, de grado no muy alto, y después sin duda pues, los esquistos y sus suelos aluviales, ¿no? Característico también es la protección de las borrascas atlánticas, porque estamos hoy protegidos por la Sierra del Faro de Avión, por Testeiro y por Osuído. Esos ríos que conducen la vida y la cultura, y que son también condicionantes del carácter de las gentes del Ribeiro. Ya lo citaba también Otelo Pedrayo, ¿no? Que describía al Ribeiro como la boca ribeira, esas montañas que cabalgan entre tierras de mar y vino. Meter la nariz antes de que se os caliente también mucho el vino y a ver cuál es la primera impresión con el vuestro, si es esa primera nariz es frutas, si son flores. Os cuento así un poquito más de generalidades para después hacer el test. Las isotermas son medias, son bastante elevadas, 14,5 grados. Acordaos que el otro día estábamos en Valdeorras, que es un sitio también muy caluroso, y hablábamos de 13 y pico, y hoy aquí ya nos ponemos en 14,5. Muy característico el minifundismo. La precipitación media sobre 950 mililitros y una insolación importante, sobre 1915 horas de exposición solar. Son suelos de reacción ácida normalmente, pobres en materia orgánica y donde el calcio también tiende a bajar. Hablamos de aproximadamente 2.500 hectáreas, de unos 5.500 viticultores, de 115 bodegas aproximadamente, bodegas y colleiteiros. Es una figura, la de colleiteiro, que se contempla desde 1987 y que representa a los pequeños productores, que aunque hay en toda Galicia, la normativa del Ribeiro está contemplada. Y esos colleiteiros que vendrían a ser los RM en la Champagne, los recolectores manipuladores, solo pueden elaborar con lo que ellos producen, y en este caso en el Ribeiro la producción tiene que ser inferior a 60.000 litros. Muchos distan ni la mitad. Engloba también mucha parte de espíritu aromático y mucho trabajo por la recuperación de castes ancestrales, ¿no? Mucha parcelación y todo este conjunto de suelos, de castes, que ahora recuerdo, de terroir, al fin y al la postre, lo que genera en el Ribeiro es una gran diversificación, una gran expresión de sus variedades y de muchísimo dinamismo. Son generalmente suelos antrópicos, es decir, han sido suelos diseñados por el hombre porque se ha sumado esa construcción de siglos, más o menos hasta los años 60 que se ha ido haciendo, que sobre el sábrego y la adición de abonos y la construcción de socalcos han derivado este tipo de suelos, ¿no? A destacar sobre todo este tipo de socalcos y de bancales en la zona pues, del Avia, del Arenteiro. Son al final agropaisajes vinícolas, que son los paisajes del Ribeiro de una manera general, verde en primavera, ocres y dorados en el otoño. 2019, claro, tenemos el problema del coronavirus, ahora se empieza a recuperar un poquito el movimiento. 2019 sin duda fue una cosecha rica, pues casi 1 millón
de kilos de diferencias. En el 2018, si no recuerdo mal, eran 9 millones de kilos de uva y nos poníamos casi en los 10 en el 2019. Una elevada producción que se mostraba ya cuando empezabas a catar los vinos, porque no todos están en el mercado todavía los 2019, pero al principio ya cuando empiezas a catarlo, mostraba ya vinos con muy buena estructura y muy buen sabor y quizás más delicados aromáticamente, y como me apuntaba también algún bodeguero, pues un año donde se expresa también de manera muy contundente la Godello. Sabéis que la reinona en el Ribeiro es la Treixadura, pero curiosamente hoy no tenemos ningún monovarietal de Treixadura. Tampoco es lo más habitual, sino que suele ser un ensamblaje de variedades que se suele hacer acompañar, porque la Treixadura es una reina, es elegante, es equilibrada, con una gran capacidad de guarda y se hace acompañar muchas veces pues, o de la contundencia del albariño, de la estructura del Godello, de pinceladas aromáticas de la Albureira, del alado, que no es que haya mucha en el Ribeiro, aunque se empieza a recuperar también, que la dota también de mayor complejidad en su expresión. La Torrontés quizás es una de las castes que va desapareciendo, y después hay otras variedades autorizadas, como puede ser la Palomino o el Albillo. Yo creo que también va camino de desaparición, pero bueno, no quiero... Caño Blanco también, como variedades blancas. Y entonces hoy, pues eso, de los vinos que os cité antes, no tenemos ningún monovarietal de Treixadura, qué curioso. Bueno, hablábamos del Miño, de Arnoia y de Lavia. Cada uno sabéis el vino que tenéis y pensar que los que tenéis de la zona de Lavia, pues tenéis sobre todo suelos de sábrego, tenéis zona de Socalcos, suelos más arenosos, tenemos hacia la zona más norte, tenemos esas partes de bancales, distintas pendientes, distintos orígenes y como vinos muy aireados, vinos muy frescos. Y más hacia la zona sur del Lavia, pues ya continuaría hacia el cauce, hacia la desembocadura del Miño, y se nos presentan elevadas oscilaciones térmicas ya más hacia la parte sur. Los que tenéis vinos de los valles hacia la zona de Arnoia y de Cortegada, podríamos diferenciar, hay dos pequeños valles, de la parte norte hacia la zona de San Amaro, que sería una parte un poquito más cálida, donde domina un poquito más el minifundismo y donde hay diversificación de suelos, sobre todo graníticos y menos en esquistos. Y hacia el valle de la zona sur, hacia la zona de San Vicente, tenemos más altura y tenemos más frescura en la expresión de esos vinos, ¿vale? Y después tendríamos la zona del Miño, que ahí dominan terrazas y los collos, suelos pedregosos, ¿no? Y es una zona de penetración, de influencia más marítima. Pensar que es como si subiera por el río esa influencia del mar. Hablábamos de que estamos como a 45 kilómetros del mar. Es una zona más extensa, donde hay más concentración de bodegas, suelos arcillosos, graníticos, aluviales y zonas de ladera más hacia el sur. Zonas de menos altitud. Bueno, cogemos el vino. Normalmente cuando estamos en una cata, cada uno tiene una tipología de ficha, a veces nos complicamos mucho, a todo el mundo le gusta pinceladas, ¿no? Que si flores blancas, que si gardenias, que si... Bueno, que también las citaremos, porque al final es como esa parte más romántica, ¿no? Es como esos toques de maquillaje. Pero en realidad el concepto de un buen vino al final es la franqueza, que sería la limpieza de sensaciones, su intensidad, su complejidad, su equilibrio, su elegancia. Entonces, hoy no queremos complicar la cosa. Si queréis, os cogéis una hojita para las preguntas que os lanzo en alto y después lo vamos comentando sobre el mapa. Esto vendría a ser desde
os lo escribo, no sé si lo leéis, pero mi pronunciación. Entonces sería el cuestionario de Jacques Bluin, que sería un agrónomo y enólogo que interpretó a Émile Pinot, que en realidad pues es descubrir el gusto del vino, pero para dejarnos seducir de una manera más sencilla. Preguntas que os lanzo, que podéis ir anotando si queréis, o sobre la marcha con vuestro vino lo podemos ir haciendo, ¿vale? Después ya entraremos en cada vino. Eso para que saquéis vosotros el concepto así, en principio, para que no se os condicione tanto. Yo me voy a echar un poquito más del mío, porque está aquí fresquito y en la copa se me cae bien transpira. Porque si os fijáis, cada vez hablamos más del vino y bebemos menos. Eso hay que cambiarlo. Bueno, lo primero que cuando hacemos una cata hay que planteárselo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por mí? ¿Por mis amigos? En realidad se debe hacer para disfrutarlo uno, ¿no? Pero bueno, hoy por ti, mañana por mí. También lo podemos hacer para acompañar. ¿Cuánta gente no ha pasado por catas? Y a mí me ha pasado con mucho. Al principio no le gustaba el vino. Ni ahora. Entonces vais contestando ahí. Por ti, por mí. ¿Soy capaz de concentrarme durante unas decenas de segundos? Porque si no, a lo mejor simplemente lo que vamos a hacer es beber, saciar la sed. Pero cuando vamos a catar, que somos un poco más indolentes, necesitamos una pequeña concentración. ¿Somos capaces de concentrarnos? Sí, ¿no? Sí, vamos a intentarlo. Ahora, ¿estoy en el medio adecuado? Yo ya os digo que no. A ver, estoy en el medio adecuado en el sentido de, es viernes, llega el fin de semana. A mí el viernes siempre me encantó precisamente por eso, porque salimos a disfrutar ya sin la atención. Bueno, que lo diga yo tampoco es muy significativo, porque muchas veces me toca trabajar sábado y domingo, pero no sé, el viernes es como un momento de desconexión, así como los domingos me horrorizan. Entonces, por un lado estoy, pero el calor que hace aquí de 30 y tantos grados no es. Deberíamos estar a una temperatura de 22, 25, seguramente muchos estaréis ahí con el aire acondicionado, que estaréis fantásticos. Yo intenté poner aquí el ventilador, pero hace un ruido de locos. Entonces, yo no me hallo en el medio adecuado. Otros días sí que lo estoy. ¿Tiene el vino aspecto normal? Entendiendo por normal, que no esté sucio, que si lo que tenemos en la copa es un vino tranquilo, que no tengamos burbujas por ahí en suspensión. Ojo, porque cuando están en suspensión, pues sí que es cierto que es carbónico, que puede estar por integrarse, que hayamos movido mucho el vino, que lo hayamos castigado un poco. Pero cuando las burbujas se nos van hacia la pared, en realidad es un problema de tensión superficial. No tiene nada que ver con el vino, sino del contacto del vino con la copa. Entonces eso no sería de forma ya parte del aspecto anormal del vino. En este caso, ¿tiene el vino un aspecto anormal? Para mí sí, aunque lo podamos ver más intenso y lo esperemos más joven. Yo es que tengo un vino del 2016. ¿El olor es correcto o hay algún defecto evidente? Es decir, vamos a meter ahí la nariz, tenemos olor a cerrado, a sucio, a reducido, ¿no recuerda la alcantarilla? Agitamos, porque muchas veces si ya tiene cierta edad el vino, es de estar ahí sin oxígeno en la botella, y al momento que le da el aire es como cuando nos da a nosotros, salimos a la calle y espabilamos, ¿no? Y después otros anormal, así que podemos buscar de primera intención, pues un olor a sucio que no recuerde a fregona, no lo vais a tener en la copa. Como confiamos en nuestros vinos aquí. Huele acético, a vinagre, entonces ya es que tenemos un problema. En este caso, pues tendríamos que abrir otra botella. Hay que dar segundas oportunidades siempre, y el problema del acético, pues no más tiene que ser. Si tiene un corcho, puede transmitirnos a veces, muy raras veces, el que llamamos mal llamado olor o sabor a corcho, que nos recuerda un poquito a madera sucia o a humedad. Pues lo mismo, otra oportunidad, abrimos otra botella. Y si no tenemos así nada destacable en principio, tenemos un vino limpio, pues continuamos con el disfrute de nuestra copa.
¿Cuál es el aroma dominante en el test que estamos haciendo? ¿Qué olor domina en vuestra copa? Anotadlo, porque ya después os intentaré hacer memorias sobre los olores de vuestro vino al comentarlo. El mío, en primer término, es fruta, es materia prima, con cierta intensidad y adornada ahí un poco con flores, pero en mi caso ya son flores amarillas, que es un color también muy característico del Ribeiro. Las acacias, las mimosas, las siestas, el toxo. Es un color también bastante presente en las plantas, en la nariz. ¿Y qué aromas secundarios se notan? Aromas secundarios serían esos heredados de la fermentación. Alguien que tenga por ahí pues un vino ya con crianza con lías, meted la nariz, por ejemplo, los que tengáis, ¿qué vino puede ser? Renacido, Casal de Armán, los que tengáis también Casal de Armán, los que tengáis paraguas, meted la nariz y ver si hay algún recuerdo a pan dulce, a brioche, a pastel, a limón, a postre de limón, algún postre. A un trabajo que haya hecho las lías, a tahona, a croissant. En boca, le dais un traguito y dice, es un vino equilibrado. ¿Qué sabor predomina? El mío es un vino equilibrado, el mío es un vino untuoso, redondo, con muy buena acidez, traducido en frescura, pero no hay aristas, no hay una acidez incisiva que moleste, no hay un dulzor que me desequilibre, no hay un amargoso que me haga pensar solo en ese trago final, en ese posgusto. Es un vino muy equilibrado, muy redondo. Y después me dice, ¿qué sabor me predomina? A mí me vuelve la nariz a la boca y me sigue predominando la frescura y la fruta. Anotad el vuestro, a ver. Al acabar la degustación, ¿os deja sabor agradable o desagradable? ¿Es largo o corto? Yo creo que los que tenéis por ahí, en líneas generales, vais a tener un sabor agradable de fondo. Muchos notaréis más el amargosillo final, que incluso harán el vino un poco más largo y elegante, y después dice, ¿es largo o corto? Es decir, es un trago que se va, lo despido y ya me olvidé, un trago largo, o es un trago que después me viene, me trae recuerdos. ¿Qué palabras convienen para explicar la opinión global que merece vuestro vino? Y si se la doy a conocer a mis amigos. Y entonces mis palabras es fresco, varietal y que me invita a beber. Tampoco necesito complicarme mucho más. Y claro que soy el que invitaría a mis amigos y los animaría. Y la otra pregunta es, ¿compro o no compro este vino? Claro que lo compro. ¿Por qué y a qué platos acompañaría? Hombre, yo creo que en líneas generales habéis acertado bastante bien, los que tenéis los vinos por ahí. Pues, algunos a lo mejor no lo volveríais a comprar, pero sin embargo conoceríais a alguien a quien poder regalárselo. No porque no os guste a vosotros regalárselo a otros, sino porque hay perfiles de bebedores y a veces hay que empezar a beber y lo que buscamos ya nosotros es algo más complejo, o a la inversa, pues un vino demasiado complejo para mí, para disfrutarlo en sí, y lo que necesito es algo más divertido y más festeiro, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con los de cada uno. Vamos a ver quién tiene por ahí Coto Olivedo, de Bodegas Campante. Quien tenga ese vino, sin duda, tiene un vino, bueno, con un ensamblaje y trisadura de Godello y de Loureira. La Loureira le puede aportar más esas notas un poquito más explosivas en nariz. Después la boquita es un poco más ligera, ¿no? Pero en línea general es un vino que asoma fruta con cierta frescura, un vino sencillo, con cierto dulzor,
y es un vino corto, sencillo, fácil, ¿eh? Es un vino con el recorrido bastante ajustado. No es un vino de largo gusto, no es un vino muy entretenido, es un vino de trago largo. Después nos iríamos a Pé de Perdiz. Bueno, yo os voy a comentar el vino Pé de Perdiz, aunque no estoy segurísima de que alguien tenga el vino Pé de Perdiz por ahí, porque alguien se apuntó y entonces por eso me surgió la duda, digo, igual se equivocó o nos está acompañando con ese vino, que bienvenido sea. Si no encontró un Ribeiro a mano, pues le agradecemos igual que participe con nosotros en la cata. Si al final es disfrutar del vino lo que nos ofrece Chantal con estas catas, ¿no? Se apuntaron con Las Perdices, y Las Perdices es un vino de Mendoza, de origen español, porque quienes fundaron la bodega eran andaluces, pero en este caso pues no vamos a catar Las Perdices, vamos a catar eso sí, o a pasar por el Pé de Perdiz, que es también un triunvirato de Treixadura, Albariño y de Loureira. Es un vino que representa a esas variedades que forman parte del vino y sin duda el territorio donde se dibuja, ¿no? Está todo muy, muy, muy bien puesto, es un vino que deja muy buen recuerdo. Era un vino sabroso, grato, amplio. Para mí tenía sabores que me gustan a mí de la fruta. Cuando tienes ese apetito caprichoso con el que recuerdan a las mandarinas y a la pera en almíbar, mira tú qué tontería. Me está diciendo que es un pelín dulce, pero tiene esa sutileza de frescor que lo equilibra y lo hace un vino grato, amplio y amable, ¿no? A ver, ¿quién tiene por ahí Alberte? En este caso nos vamos el camino de Arnoya, también con Treixadura, Albariño, pinceladas de lado. Yo pienso en Alberti y pienso en elegancia. Pienso en elegancia, en sutileza y en equilibrio. Tiene también unos apuntes minerales el Alberti, sin dejar de lado esa característica también de la fruta, evidentemente, pero con esa frescura natural bueno, lo que es alguien elegante, que no da la nota ni es cantoso, pero se deja acompañar. A todo el mundo le gusta ir así acompañado y con alguien, si ya encima es intenso y es fresco, con esas pinceladas también un poquito delicadas que acompañan a la elegancia, en este caso que sería la flor, sobre la fruta. Y es un vino redondo, con una acidez muy fresca, y es un vino muy equilibrado y muy, muy redondito. ¿Cómo van esas botellas? Porque hoy ayuda, ¿eh? Nos vamos a Viñameín. Supongo que todo el mundo, aunque no tenga Viñameín, sí que le viene Viñameín San Clodio y Viñameín, tremenda piedra de granito adosada a la bodega, con esa influencia del Avia, y que en su momento además está en una zona que fue epicentro durante la Edad Media del Ribeiro, sin duda, ¿no? Y el Viñameín es un compendio, es complejidad pura y dura. Es Treixadura, es Godello, es Loureira, si no me equivoco yo, era un poquito de Torrontés, algo de Lado, Albariño. En sus momentos llegó Albillo, no sé ahora en la actualidad, porque también es cierto que es una bodega que como que acaba de cambiar de manos, ¿no? Forma parte del proyecto pues de Alma de Carra Ovejas, que han venido a buscar sin duda un vino con carácter, con frescura, con esa gran fortaleza que les ofrece el terreno, ese terreno de granito descompuesto, ese mosaico de variedades, esas zonas de bancales con cierta profundidad, revirtiendo el cultivo todo a ecológico, buscando esa tipicidad sin duda marcada. Y si yo recuerdo algo, fíjate tú, con toda esa fruta y todas esas pinceladas que asomaba de estas pastes, es ese fondo floral también que acompañaba a Viñameín. Así que muchos éxitos y bienvenidos sean Alma de Carra Ovejas, porque venimos a buscar lo bueno de los sitios y a potenciar.
Y donde se potencia sin duda Casal de Armán. El Casal de Armán ya es un compendio. Bueno, yo espero que todos vayamos grabando todo esto porque al final este año nos vamos a hacer las vacaciones de enoturismo, eso espero, ¿no? Y sin duda el Ribeiro es que ya nos ofrece de todo. Casal de Armán en Santo André, en la zona de Rivadavia, Peixadura, Albariño, Godello, y es de ese, a mí me recuerda un poco a uno de los bodegueros, de esa forma de dejarse conocer poco a poco. El vino me recuerda eso. Estoy pensando en el vino y estoy pensando en el bodeguero, que se va dejando conocer a los pocos, sorprendiendo y con ese carácter amable, donde va asomando ya la frescura y al final lo que nos está dando es un vino que nos va seduciendo poco a poco, con un amargor final que lo alarga, con esas notas que recuerdan un poquito a esa segunda fermentación, el carácter de las lías, ¿no? Esas inolvidables lías, que le aportan esa parte del volumen, de un vino que al final es un vino equilibrado, de distintos suelos, con distintas orientaciones, y fijaros que al final, aunque también muchas son levaduras autóctonas, también juegan un poco con parte de levaduras seleccionadas, que al final es un compendio de suelos, de variedades, de levaduras, de orientaciones, y al final todo eso junto nos da algo tremendamente rico y longevo. Si estáis en Casal de Armán y echamos una mirada hacia abajo, pues casi vemos a Antonio Cajide y a sus ameiras. Y alguien está catando por ahí Sameiras Tinto, también hay en Santo Andrés, Rivadavia, la bodega de San Mirás. Y es un vino que seduce ya de nariz. Es un vino con sousón, brancellado, con color, estructura, nervio. Y tiene otras variedades, entre ellas pues la mencía. Es como los caramelitos de violetas, esas notas de violetas, jugando después con esas notas de balsámico, sin olvidar la fruta, y todo eso caracterizado porque las montañas lo protegen de esas borrascas naturales, y al final es como estar abrazando el viñedo, que nos va a transmitir esas sensaciones de fruta, de frescura, un poco goloso también, y con un tanino muy sedoso y envolvente. Mira, como Antonio, envolvente, Antonio Cajide. Al final los vinos tienen caras. Y voy a cambiar de vino. Bueno, pues primero carto este. Es que está tan caliente ya. Me toque. Renacido de Pablo Vidal, en este caso yo el que caté por el 2017, no, a ver si nos salió alguna posterior. Peixadura, Albariño, Godello, Lago. Es un vino pensado para venirse arriba, para madurar con 6 meses, en contacto con sus lías seminos, pero olvidándonos de batonás, con ese tiempo también pasado por roble, donde afloran esas sensaciones que recuerdan un poquito a las notas que os decía antes de pastelería, pero sin dejar de lado esas notas también más herbales y de fruta, y esas pinceladas de miel. Es un vino pensado para guarda. No creo que lo guardemos mucho tiempo, pero sí que si lo guardamos nos va a hacer disfrutar sin duda un montón, porque es un vino longevo en el tiempo. Es un vino dentro del proyecto de los vinos de Pablo, vinos con personalidad, que también una de las características que recuerdo de este vino es su mineralidad, y tiéndonos un poco a la salinidad. Es con muy buena estructura, un vino untuoso, y si no recuerdo mal, con un ensamblaje también de cosechas, sobre todo en ladera y suelo pedregoso, y que no hace maloláctica. Para los
que llegamos al mundo del vino y a lo mejor no sabéis lo que es la fermentación maloláctica. Es una segunda fermentación que se elabora así, prisa y corriendo. En la elaboración del vino, que generalmente pues, lo realizan las bacterias cuando sube la temperatura, se ponen pizpiretas, y lo que hacen es desacidificar el vino. O sea, pasar de un ácido málico a un ácido láctico, de 2 grupos alcohol a un grupo alcohol. En los tintos son excepciones de las que no hacen maloláctica, y en los blancos pues ya depende, porque digamos que esa maloláctica nos mantiene ahí muchísima frescura. Bueno, nos vamos a la zona de Castrelo, a la zona del embalse. Lo estamos visualizando. Los que conozcamos la zona, vamos a imaginarnos que es como una ría, como una piscina, y tenemos de un lado y de otro. Y en este caso, camino de Orense y a la derecha del embalse, pues andamos por la zona de Castrelo, y vamos con Ramón de Casar y su varietal, con ese vino elaborado con treixadura, y con albariño y con godello. Es un vino amable como sus gentes, es un vino intenso, complejo, elegante, y es un vino que asoma básicamente en primera nariz la fruta blanca y notas herbales, y después es un vino meloso, ¿no? Es que además lo estoy mencionando, y como estuvieron en Venezuela, incluso me está viniendo la sonoridad del acento de una de la familia, con esa velocidad, equilibrio, y después con ese recuerdo floral, pero sin dejar de lado la frescura. Y continuamos camino hacia Orense, y también en Castrelo, en Astariz. Y nos vamos con el vino que tengo yo. En este caso tengo Cerme de Pena Picada. Es un colleiteiro, bueno, son colleiteiros, Jorgidori, y tienen un proyecto pequeño, pero bueno, los proyectos pequeños al final cuesta mucho sacarlos adelante. 2 ingenieros que han hecho del mundo del vino su proyecto de vida. Ahora ya hay un bebé también. El primer vino fue el 2016, que es el que tengo yo en la copa. Sí que es cierto que ellos van saliendo siempre con un poquito de retraso, no quieren ese vino con total jovialidad y pizquireta de momento en la calle, sino que vaya un poquito con calma y asentado, ¿no? 2 hectáreas de terreno, la bodeguita que podéis desayunar allí rodeado de la viña. Cerme de Pena Picada, que es el blanco, y Cerme do Souto, que ahora lo abrimos también, que es el tinto. 1,5 hectáreas para el blanco aproximadamente, y media hectárea para el tinto. Cerme, Cerme por un lado es la aldea, el lugar donde vivía el abuelo Jorge, en Lugo. Pero por otro lado, el Cerme gallego es el significado de esencia, de frescura, de sabroso. Y eso es lo que nos quieren trasladar. Han ido revirtiendo, porque ya compraron el viñedo, ya tenía, no me equivoco, entre 15 y 18 años, a ecológico, es decir, se trata de mínimo intervención, y buscando precisamente eso. Es un vino, el 2016, que ya lo veis cierta intensidad, pero para mí sigue siendo un vino muy luminoso y chispeante. Es un vino intenso y franco, donde sale en primer término esa fruta blanca y esas flores silvestres. Tienes esa parte un poco más agreste del concepto de lo que quieren trabajar, y un poco más domado del carácter de sus viticultores, ¿verdad? Es un vino que entra grato, que es complejo y que persiste. Yo ahora voy a abrir el tinto, y mientras os cuento que alguien por ahí también está catando su Cerme Garavito. Y Cerme Garavito, en este caso, es treixadura y loureira, entonces ya os imagináis esa contundencia, esa buena estructura y esa
capacidad de guarda de la trensadura y con la loureira, que es como el halo que rodea, ¿no? Y el garabito en este caso pues tiene maduración en barrica y que está ganando, que está aportando, digamos, esas notas sutiles de la madera, pues está creciendo en aromas, en complejidad y es un vino que se está viniendo arriba desde su elaboración. Y el Cermedo Souto, que es el nombre, Cermedo Penavicadas porque es la finca donde tiene el blanco, y Cermedo Souto es donde tienen el tinto. Y Cermedo Souto, yo el que tengo aquí es 2017. Tenía 2016, pero me lo abriré para otro momento con más calma en este caso. El 2016 había sido el primero también. Mira, es un vino con Sauzón y Bancellar, con recorrido amable, pero sin perder carácter, con un discurso totalmente propio. Y aunque parece como muy sutil, en el fondo es un vino muy profundo y con gran personalidad. Con ese potencial que invita a la vida y a repetir. Un bocado pidió también con esto. A ver los que estéis ahí con Sameirás, ¿cómo os fue? Porque Sameirás también es un vino fresco y envolvente. Porque son los dos tintos que tenemos hoy, el Sameirás y el Cermedo Souto. 93% más o menos, o un poco más, será la producción de variedades blancas en relación a las tintas en el Ribeiro. Fue un trabajo muy interesante también de recuperación y sin duda lo fue en el Ribeiro. También por las castes tintas, Caño Tinto, Caño Bravo, Caño Longo, Caño Ferrón, Bracellao, bueno, la Mencía que ya se les pone, la Sousón, y después están autorizadas la Tempranilla y la Garnacha Tintorera. Entonces, poco más de un 6% son variedades tintas las que se cultivan en el Ribeiro. Pero curiosamente, años A dominaba las variedades tintas. Uno de mis primeros contactos, bueno, en la edad de adolescencia, fue en Ribeiro, que íbamos a ayudar a vendimiar a una gente de Arroya. Y yo pensaba en el Ribeiro en tinto. Mi padre compraba tinto, del Ribeiro se compraba tinto. Y sí que es cierto que ahora se está recuperando, pero hubo mucha producción de tinto que fue a menos y que ahora es como un resurgir, ¿no? Bueno, y si estamos de este lado del embalse, vamos a echar una visual para allá, nos vamos a ir también un poquito hacia Rivadavia y nos vamos a ir con paraguas, con el paraguas atlántico. Yo también tengo Fayusol de Carallo, pero esta no la pienso abrir. Me la abriré para darme un homenaje, porque al final hoy no necesitamos paraguas, pero sí lo voy a abrir. Lo ideal sería una sombrilla, que es otro de los vinos de esta bodega, porque Fayusol de Carallo hoy aquí. Este es el Fayusol de Carallo es del 2016. Por eso yo no lo voy a abrir. El último que abrimos fue 2013 y nos queda una botella en el Club de Cata. El Lugo, bueno, le queda a María y dijo que cuando saliéramos de esta, que nos íbamos a beber ese vino. Es decir, estamos hablando que es un vino sumamente longevo, con trinchadura albariño y godello, el Fayusol de Carallo, que se hace poco, no llegan a las 600 botellas, 12 meses de barrica de segundo uso, de 600 litros, borgoñona, de un terreno no muy alto, entre 60 y 100 metros de altitud, más o menos, de un suelo arenoso y granítico, y que es con carácter atlántico, pero con influencia continental, en una zona plantada de bancales, ¿no? Al final
afina también mucho tiempo en botella, o sea que es un vino de guarda. Fijaros que hemos dicho cantidad de veces que son vinos para guarda, vinos para guarda, vinos para guarda. Aparte de esa diversidad que nos ofrece el Ribeiro, es su longevidad y cómo se viene arriba con el tiempo. Evidentemente después hay vinos más juveniles para el momento, ¿no? Tampoco, también los necesitamos. Y el que me voy a servir ahora, si es el Paraguas, en este caso 2018, creo que me queda todavía una 2011 también en Lugo, me pude catar. Para mí fue una añada fantástica. Fue la primera, además. Fantástica. De vez en cuando hacerse una vertical así con todos estos vinos del Ribeiro es un lujo. Bueno, pues tenemos en este caso el Paraguas 2018. Y el Paraguas para mí es como sus ideólogos, como Marcial Pita y Feli. Tiene esa parte más eléctrica y de desparpajo de Marcial Pita y tiene esa parte como más serena de Felicísimo Pereira, que por otro lado también tiene asesoría y hace su otro proyecto a Paso Tiempo, Felicísimo y demás. Bueno, pues Marcial y Feli en este caso pues tienen este proyecto. Y para mí es como el ensamblaje de esas dos almas, es lo que nos encontramos en este vino, ¿no? Es Reixadura, Albariño, Godello, las variedades vinifican de manera independiente, maduran de manera independiente y después hacen un ensamblaje, pues una a lo mejor pasa un tiempo con lías, otra, o después ensamblan dos variedades y pasa un tiempo en madera, evidentemente depende de la añada. Básicamente la uva antes era solo de la finca La Cabrita, que está mismo allí en Rivadavia, pero ahora es, desde que cogieron la bodega esta de Cendia, es como que tienen una parte de la uva de finca La Cabrita, es decir, suelo arenoso, que le aporta elegancia. Y otro lado tiene de la finca Castiñeira, que tiene esa parte de granítica, de frescura, y después tiene parte de la uva de cerca de la bodega, que es de más altura, sobre 360 o 390 metros de altura, más o menos sobre el nivel del mar, y después esos ensamblajes pues tienen esa maduración de 3 meses en una barrica borgoñona de 600 litros. Pinós, por otro lado, que también refresca un poco esa madera, y es así la forma en que se crece el Paraguas. Mira, al final también es un vino con cierta intensidad en el color. A lo mejor no es tan explosivo aromáticamente, tan intenso, pero sí que es complejo, con muchísimos matices y van asomando. Es como si se fueran abriendo, como que tienes una piscina y vas separando ahí mentalmente y te vienen asomando aromas hacia la nariz. Meterlo. Cuando a veces no identificas un aroma o algo, recurrir a vuestras emociones, a recuerdos, o yo siempre digo, cuando te tiras al mar, que vas separando y es la forma de ir buceando entre estas sensaciones, ¿no? Bueno, decir que ya nos queda muy poquito, que ya estamos acabando, que voy a dar una pincelada aquí de un vino que también se elabora en vermús, en el Ribeiro, Cerme en concreto también lo tiene. Hay una tendencia a elaborar también vermús, en este caso es con un vino de calidad de la bodega que tardó en salir, porque no puedes, aunque se hayan puesto de moda los vermús en Galicia, eso no es mezclar vinos, aromatizar y venga al mercado. Si lo quieres hacer bien, tienes que pasar los registros sanitarios, en este caso los vermús incluso por aduanas, que lleva su tiempo, es decir, hay muchos vermús por ahí en la calle que, ojito, la trazabilidad es imposible seguírsela. Así que hay que fijarse muy bien también con lo que consumimos, ¿no? Y en el Ribeiro se elaboran también espumosos, espumosos por segunda fermentación en botella, método tradicional. Y básicamente eso.
Quería hacer un inciso porque se nos anotó también un vino, aunque estamos hablando de la ADO Ribeiro, que en este caso está fuera de la ADO, pero basta que compartiera la tarde con nosotros, pues me apetecía. Y aparte, como Chantal, como es pourense, también tiene un salón que se dedica a la comercialización, a abrir mercados para bodegas, y es un área de negocios para contactar con importadores, con distribuidores, pues es una forma también, un guiño de hacerles, en este caso a Yago Garrido, a que en el próximo Vinisterrae pues, se anime a sentarse en sesiones de trabajo allí con importadores, porque al final siempre está bien. Mejor sentarse allí a hablar con importadores que estar a la puerta esperando para llevárselos para casa, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien, pues bien acaban. En este caso hago referencia al vino El Mercenario de Yago Garrido, un vino fuera de denominación de origen. Yo el que probé fue el 2016, es un vino elaborado con yo creo que ya estará el 2018 en el mercado, en ánforas de 400 litros, durante 7 meses, tiene también una maduración con sus lías, es fermentado y criado con sus lías, y también en barrica de 500 litros de usadas, con levaduras autóctonas, con un cultivo revertido a biodinámico y a ecológico. Se encuentra muy cerca de San Clodio. Es un vino muy directo, de una zona granítica, casi se mastica, bueno, no es el término correcto. Cruje, es un vino con sonoridad, que a la vez es muy fluido, que refresca y que me deja impregnada de sensaciones, ¿no? ¿Por qué ese nombre, El Mercenario? Porque también un poco por eso le dejé que se colara aquí, porque es franco también, le puso el nombre también porque justo en el 2016 pues hubo mucho problema de mildew, y entonces no toda la uva es de su producción, sí de vecinos en ecológico. Y por eso se lo llamó así Mercenario, porque yo creo que en el fondo fue como se sintió él, ¿no? Como dándose a sí mismo, y dice, tengo que comprar, pero por lo menos comprar en ecológico. Así que es un vino muy frutal, con fruta de hueso, con esas pinceladas cítricas, con flores blancas, y es un vino con complejidad. Lo dicho, Yago, te esperamos en Vinisterrae en la próxima edición, por lo menos para compartir unos vinos. Y dicho esto, nos vamos a despedir hoy de Ribeiro, haciendo nuestros planes para sumarnos a las rutas del vino, para disfrutar. Y os vamos a dejar con un vídeo que es precisamente pues, sobre la ruta del vino del Ribeiro, para que tomemos nota. Entráis también en la página de la ruta del vino del Ribeiro y tenéis todos los contactos de bodegas, de planes de enoturismo, y si no, la técnica, que es sobresaliente, Sonia Fauso, os dará muchísima información y os podéis hacer incluso vuestro diseño de ruta a mayores. Así que, Emilio, si tienes la bondad y nos dejas. Situadas en el noroeste de la península ibérica, las tierras del Ribeiro fueron y siguen siendo tierras de magia y encanto. La ruta del vino está situada en la provincia de Ourense, en la confluencia de los valles formados por los ríos Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño, y cuenta con una extensión de 3.000 hectáreas de viñedo repartidas por los municipios de Ribadavia, Arnoia, Castrelo de Miño, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín y Cortegada,
y parte de los de Boborás, Ourense, Carballiño, San Amaro y Toén. Desde tiempos inmemorables, el Ribeiro fue considerada una zona rica en joyas naturales y tierra de uno de los mejores vinos del mundo, que ahora abre sus puertas a todos los visitantes con su ruta, para que, como antaño, queden prendados de todos sus placeres. Una de las primeras denominaciones de origen de España preparó para el viajero que gusta descubrir el principio del camino parajes de indudable belleza, estancias con cuidado gusto y rincones para la tranquilidad y el encuentro con el protagonista de nuestro entorno, que inunda valles, montañas y paladares. Caminos modernos, rápidos y seguros, y una infraestructura para darle la bienvenida que se merece, son la apuesta de futuro que vio el Ribeiro para que el visitante no tarde en disfrutar todo lo que le hemos preparado. Desde una tranquila caminata por caducos bosques que arropan al paseante, hasta la mejor estancia para relajarse después de una estresante época de trabajo, la Ruta del Vino ofrece todas las alternativas que busca y otras más que irá descubriendo perdiéndose por sus verdes tierras. Monasterios que en la antigüedad veían cómo muchas puertas se abrían por tan codiciado trabajo, han dado paso a lugares de ensueño, modernos, con una intrigante historia, donde el visitante puede descansar después de un día de turismo. Antiguos pazos que se encuentran diseminados por toda la comarca se han transformado en casas acogedoras con un gusto exquisito y para todos los públicos, compartiendo espacio en total armonía con vinos que ya Miguel de Cervantes citaba en su obra. Porque estos lugares, además de las joyas que ofrecen a primera vista, esconden otras que aparecen por el camino. Descubra fuentes de aguas medicinales que salen a más de 65 grados y que ya aprovechaban para su deleite los romanos. Balnearios con las últimas comodidades y los servicios más exigentes para retiros de salud, o relaje hasta el último de sus músculos después de un día de variadas experiencias. Situadas sobre parajes privilegiados que el vino agradece para que su sabor llene los paladares y los espíritus, vivirá la historia en lugares como Rivadavia, con su barrio judío de estrechas e intrincadas calles llenas de iglesias emblemáticas y con un trabajo artesano de indudable belleza. En el convento de San Clodio, de estilo barroco y renacentista, que cuenta con 2 claustros y un tranquilo patio interior con fuente que recrea un ambiente bucólico. O con el pequeño escudo de armas de Castrelo de Miño, cargado de mucho simbolismo y que hasta ahora no ha sido desentrañado. Y todo regado por la tierra del agua. Agua que en su discurrir ha ido labrando cañones de amplias miras, bosques autóctonos de rica flora y valles agrestes con escarpadas laderas, que ya hace más de 1000 años fueron conquistadas por los viticultores con los famosos ocalcos, que ahora se han recuperado como magistral obra. Piérdase por el Ribeiro, pase del agua a la tierra, del descanso al bullicio y del pasado al futuro. Porque al igual que tiene diferentes variedades de uva tradicional o castes, estas tierras y su ruta son una amalgama de sabores, sensaciones y colores. Déjese envolver por la magia porque sencillamente existe. Ruta del Vino del Ribeiro.